961-4877. Vamos a la Biblia. Bueno, discutíamos y nos fuimos a la palabra. Amén. Hechos capítulo 1, verso 6. Amén. Que hablamos en la historia bíblica cómo Jesús se preocupó en decirle a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa de el Espíritu Santo. Amén. Así que quédense ahí hasta que reciban esa bendición y luego salgan a diferentes lugares para poder ministrar bajo la guianza del poder del Espíritu. Ahora bien, vamos a donde nos quedamos en 5 puntos importantes donde Dios nos ayude. Y uno de ellos es este: solo el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en la espada del Espíritu. Repito, solo el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en la espada del Espíritu. Vamos primeramente al verso bíblico como referencia, aleluya, al consejo del Señor. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 está este consejo bíblico. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire la bendición del hombre y la mujer. Lo importante de tener al Espíritu Santo es que manifiesta la palabra, la revelación de Dios a través de la boca del hombre por medio del Espíritu Santo. 787-685-7758. Escuche bien. A través del poder del Espíritu Santo, el hombre y la mujer, cuando hablan palabra, el Espíritu Santo es el que se encarga de que esa palabra sea como una espada, amén, cortante, más que una espada de doble filo, que hace un trabajo sobrenatural. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios no es muerta. Todo lo que Dios sale de la boca de Dios es vida. Alábalo. Es de edificación. Alábalo si puede. La palabra de Dios es vida. Es vida. O sea, que por medio de ella la gente que está muerta recibe vida. Wow. Y otros que están vivos reciben muerte. Qué malanga. Lo voy a repetir, Alicea. La palabra dice Hebreos capítulo 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que la palabra que sale de la boca de Dios da vida. Resucita a alguien que está muerto. Muerto físicamente y muerto espiritualmente. A través de la espada del Espíritu. Amén. Alguien que está en intensivo, a punto de morir, necesita avivamiento a través del consejo del Señor, de la palabra. Y alguien que la pueda, amén, mencionar, revelar a través del Espíritu, provoca resurrección en otro, pero también puede provocar muerte en otro. Me explico el por qué. Hay veces que la gente anda en pecado y en pecado y en pecado, en desobediencia y en desobediencia. Amén. Y tenemos, amén, gente que profetizaron, aleluya, y que mencionaron el nombre de Jehová. Y Jehová decía a los profetas: se muere fulano. Pregúntele a Jeremías. Había un profeta engañando al pueblo de Israel, diciendo que era profeta de Dios y dándole malos consejos a Israel y a los líderes. Jeremías profetizaba algo de Dios y él quería profetizar en contra de lo que Jeremías profetizaba. Dice el consejo bíblico que Jeremías inclinó su rostro, como que si Dios fue el que te usó, que se cumpla conforme a la palabra que fue manifestada. Entonces, a través del consejo bíblico. Pero hay gente que están en guerra con su hermano o guerra con el pastor. Yo he sabido, y esto no es nuevo, líderes de la iglesia, de una iglesia, que le dan una parte de la iglesia y aprovechan el altar, esa parte, para atacar al pastor, para hablar mal de él tras bastidores, para hablar de mal de la pastora o de un diácono, y chocan entre sí y usan la Biblia para predicar. Y usan un mensaje para hablarlo. Pero ese mensaje usted ve que nadie se salva. Usted no ha visto esos cultos, nadie se salva.
¿Y por qué? Porque están predicando no lo que el Espíritu quería hablar esa noche, porque yo no conozco la necesidad que hay en el pueblo, pero el Espíritu Santo se manifiesta y revela y se manifiesta los dones, y la manifestación del Espíritu se manifiesta conforme la necesidad que haya en la iglesia, la necesidad que haya en el pueblo. O sea, no, esto se trata de que cuando usted se pare en el altar, usted se pare a adorar, usted se pare a predicar, usted se pare a enseñar. Antes de eso usted debió de haber orado. Antes de eso usted debió de haber ayunado. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo hable? Por ejemplo, yo estudio mucho de la Biblia, y yo he tenido mensajes que yo mismo he dicho, ¿qué clase de palabra? Esta palabra es la que va, amén, a sazonarnos en esta noche, nos va a ayudar a crecer este día. Y cuando llega las horas, el Espíritu Santo invita, esa no es la palabra que yo quiero que tú prediques hoy. Yo quiero que tú prediques de esto que estudiaste hace 2 semanas. De eso quiero que predique. Y yo, Señor, como ya conozco la voz del Espíritu, yo predico lo que el Espíritu me dijo que predicara. Y dicho y hecho, cuando comienzo a abrir mi boca en el Espíritu hablando en ese pueblo, ¿qué pasa? Hay sanidad, hay liberación, hay salvación, milagros creativos. La palabra, los demonios se manifiestan. ¿Por qué? Porque la palabra es el Espíritu que la convierte en una espada. O sea, no, arriba no hay diablo, ni demonio, ni gigante. Siento ríos de agua viva con este mensaje. Tuvo que aceptar la oferta del diablo de convertir las piedras en pan para comérsela. Acá y tú es, mitad o es tú, sí. Él podía hacerlo. Él tenía poder, pero la misma estaba débil. Ahora, el Espíritu del Padre estaba en él. Partición en esta hora para que puedas pelear. Bajito ahí ahora, Dios mío, déjame aguantarme un poco aquí. Esto está muy fuerte, hay una unción. Esto es un problema, hermano, la unción es algo terrible. Escuche bien, 685-7758. Jesús habló palabra y el Espíritu se encargó de convertirle en una espada más cortante que una espada de doble filo. O sea, que cuando usted abre una palabra, o cuando usted menciona la palabra que Dios le dio, si usted está lleno del Espíritu Santo, no hace usted que desatar una palabra como hombre y mujer de Dios, que a los 3 segundos el Espíritu Santo se va a encargar de manifestar en esa palabra un poder sobrenatural y convertirla en una espada. ¿Espada por qué? La espada corta, la espada hiere. Ahora, ¿a quién el Espíritu Santo corta? ¿A quién el Espíritu Santo hiere? A los ángeles caídos, a los demonios, a los principados, a las potestades. El demonio que te ata, el demonio que quiere matar tu matrimonio, tus hijos, aleluya, tu relación. El demonio que se ha levantado contra tu iglesia, contra tu ministerio. Si usted se mete con Dios, recuerda que estamos dando el consejo, la importancia de tener al Espíritu Santo. Una de las cosas del que tiene al Espíritu Santo es que cuando vienen el diablo y los demonios y los gigantes a tratar de zarandearte, tú le vas a hablar palabra y le vas a decir, escrito está, y le vas a decir, Dios me dijo esto, Dios me reveló, Dios me mostró. Al usted manifestar esa palabra al gigante y a los principados, el Espíritu va a coger la palabra y la convierte en una espada y le corta la cabeza al gigante. ¿Adiós? ¿Qué usted cree? ¿Con qué David le cortó la cabeza al gigante? Con la misma espada. Con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza. Pero antes de que David le cortara la cabeza, él había lanzado una palabra. Y la palabra que David lanzó fue lo que le cortó la cabeza al gigante. David lo macheteó ahí de una vez, pero antes de eso lo derribó el espíritu. Porque David tiró la palabra, la lanzó, la creyó. Un lado voto y otro que es el que corta. La de Goliat no era, amén, si era 2 filos o 1 filo, yo no lo sé. Lo que yo sé es que la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la espada, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué es más cortante? Porque la palabra de Dios hace lo que no hace la espada. Dice, pero vamos por paso.
Alicia, para que enseñe esto en la iglesia. Mira esto. Una espada normal que dice esto, mire. Solo el Espíritu Santo hace posible orar eficazmente. Repito, solo el Espíritu Santo hace que usted pueda orar eficazmente. Hay gente que ora, amén, y hay gente que debe de aprender a orar cada día más. Ok. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 26. Te bendiga, guerrero. Oiga bien, Josué, mira esto. 787-685-7758. Amén, queremos orar por ti. 685-7758. 961-4877. Los números están en pantalla. Josué, mira esto. No simplemente se manifiesta en espada. La importancia de tener el Espíritu Santo es que Él nos ayuda en nuestra debilidad y que nos ayuda a orar. ¿Por qué? Porque Romanos 8:26 dice: porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que el que tiene el poder del Espíritu Santo gime, llora, tiembla ante su presencia. Y es una bendición que usted pueda tener el Espíritu Santo en su vida, porque pide por usted. En ocasiones habla por usted. En ocasiones se comunica directamente al Padre por usted. Me ha pasado muchas veces, casi siempre orando. Ahorita lloraba en la tarde en casa en un periodo mío de oración, en un periodo de intercesión, y comencé a hablar lengua y comencé a sentir el Espíritu Santo. Y como ya llevo tantos años orando, de madrugada velando, aleluya, ya yo conozco cómo el Espíritu Santo se manifiesta para hablar directamente con el Padre. Entonces, la gente, o sea, aquí usted orar es hablar con Dios, pero hay gente que hace vanas repeticiones, que repiten lo mismo orando, y por eso no ven victoria en su ministerio. Por eso en las campañas no ven victoria. Por eso es que hay pastores que no tienen victoria en su congregación, porque repiten lo mismo en la oración. Cuando usted va a orar, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo. Obviamente cuando usted lo tenga ya, que lo tenga lleno, Espíritu Santo, habla por mí. Quiero gemir. Quiero gemir en el Espíritu. Yo quiero orar en el Espíritu. Amén. Y va a caer orando, va a caer hablando en lenguas, porque el Espíritu te va a dar nuevas lenguas para que usted las hable en el Espíritu. Pero no es usted, es el Espíritu en lengua comunicándose directamente con el Padre. Hermano, mire qué sobrenatural es eso. Usted sabe lo que es eso, que usted orando caiga llorando y caiga hablando en lengua. Porque el que habla en lengua con Dios habla misterios. Repito, dice la Biblia que el que habla en lengua en el Espíritu habla misterios con Dios. O sea, que usted no va a entender, pero su espíritu está hablando con el Padre. Y mañana se levanta en victoria. Dios le revela, le da visiones. Por eso yo no creo jamás en un líder que desvíe a una joven o a un joven de la manifestación del Espíritu Santo. Se está levantando unas sectas satánicas y se están instruyendo también en el pueblo aún líderes pentecostales, cristianos, creyentes, que ya no quieren dejar fluir la manifestación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se quiere manifestar, usted tiene que dejarlo. Usted no puede parar a alguien que está realmente viviendo en el Espíritu, sintiendo un poder especial. Sino edúquelo, enséñelo por la doctrina de Cristo y por la palabra, hermano. Pero la iglesia tiene que llenarse de su Espíritu cada día más. La iglesia tiene que volver a llenarse del Espíritu. ¿Por qué hay tantos demonios profetizando cosas que no son? ¿Por qué hay tantos maestros enseñando doctrinas de error? Porque si no hay Espíritu en un cuerpo, en un ministerio, en un pastor, una pastora, amén, y viene e invita a alguien endemoniado con doctrina de error a la iglesia, al templo,
lo que va a hacer es que le va a enseñar a los líderes cosas que no son y parece que son bíblicas, pero no son bíblicas. Parece que te llevan a la bendición, pero lo que te están llevando es a una confusión. Entonces el Espíritu Santo no confunde a nadie. O sea, es mi deber educarte. Es mi deber enseñarte este consejo bíblico. ¿Por qué? Porque vienen, amén. Si el pastor o el liderato no tiene el poder del Espíritu Santo, hay un peligro. ¿Cuál candelita? Que no hay discernimiento del Espíritu. Si no hay discernimiento del Espíritu, usted no va a poder discernir. Usted no va a poder discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Porque dice la palabra, bueno, hoy está bajando mucha malanga. Eso es texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico y texto bíblico. Voy para otro texto bíblico. Dice la Biblia que el Espíritu mismo da testimonio de los que son hijos de Dios. Y ya, lo voy a repetir. El Espíritu mismo da testimonio de los que son hijos de Dios. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y te da la mano un cristiano, el Espíritu te va a decir y tú vas a sentir: ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, porque es el Espíritu que te da testimonio. Pero si usted está vacío y hueco y no tiene poder, usted, cualquiera le da la mano: te presento al apóstol tal, lo que tiene el nombre de que vive pero está muerto. Te presento al apóstol tal, te presento al profeta tal, te presento al evangelista tal, al misionero tal. Tiene el nombre de que vive, lo que le queda es la etiqueta, porque está muerto. No hay poder, no hay nada, no hay milagro, no hay nada. Están apagados, han perdido el respaldo de leche. El que tenga oído, oiga. ¿Sabe? Esta palabra no es para que usted la oiga, no, esta palabra es para que usted se sacuda y usted se meta con Dios. Usted se levante en ayuno, usted proclame vigilia, usted mate la carne esa que lo que quiere es adulterar, que lo que quiere es fornicar, que lo que quiere es pornografía, que lo que quiere es cigarrillo, alcohol, prostitución. Quita la samajanda. Eso es lo que quiere el diablo.